Bienvenidos y bienvenidas, estamos en el tema de derivada y vamos a estudiar una de las aplicaciones que tiene la derivada a nivel de segundo de bachillerato, que son los problemas de optimización. Unos problemas que en principio os suele parecer bastante difícil, pero no lo es tanto. Vamos a dividirlo en pasitos muy secuenciados para que sea más fácil. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Supongamos que buscamos dos números cuya suma sea 36. Y además tenemos que encontrarlo de tal manera que, siendo positivos, la suma de sus cuadrados sea mínima. El primer paso que vamos a dar es identificar las variables del problema. Y leyendo el problema, lo que comprobamos es que buscamos dos números que no tienen por qué ser iguales. Así que les vamos a llamar x e y. X al primer número e y al segundo número. Segundo paso que vamos a dar, encontrar la función a optimizar. Es decir, la función que sea máxima o mínima. Podemos comprobar que nos piden que la suma de sus cuadrados sea mínima. Con lo cual la función a optimizar, que la llamamos f de x y, puesto que va a depender de x y, del primer número y del segundo número, será x cuadrado más y cuadrado, que es la suma de sus cuadrados. Además, esta suma ha de ser mínima, por tanto esta función ha de ser mínima. Tercer paso, encontrar la función de restricción. Una función de restricción es un dato que tenemos en el enunciado y que nos limita y que nos va a servir para relacionar las dos variables. Esta función de restricción sería que la suma de los dos números sea 36, es decir, que x más y sea 36. Despejamos de ella una de las dos variables, la que sea. En este caso vamos a hacerlo con y será 36 menos x. Y la sustituimos en la función a optimizar. Nos quedará, por tanto, solo en función de x, como x cuadrado más 36 menos x al cuadrado. Hemos sustituido la y, donde pone y, por 36 menos x. Siguiente paso, calcular los máximos y mínimos de función. En nuestro caso vamos a intentar calcular los mínimos, ya que la suma ha de ser mínima. Para ello, recuerda que lo que calculamos es la derivada de la función. La derivada de esta función es 2x para este término, y esta parte será 2 por 36 menos x elevado a un grado menos, es decir, 2 por 36 menos x. Desarrollando esta expresión nos quedará 4x menos 72. Igualamos a 0. Y despejamos el valor de x, con lo que tenemos que x es igual a 18. Por tanto, el primer número, en principio, va a ser el número 18. Esto es un punto crítico. Nos faltaría comprobar si realmente es un máximo o un mínimo. Para ello, realizamos la segunda derivada. Es decir, de esta función que tenemos aquí, la derivamos de nuevo. Nos da 4. Este valor siempre es mayor de 0, sustituye el valor que sustituya de x. Por tanto, en x igual a 18 existe un mínimo. Quinto paso. Interpretar los resultados analizando si se adapta o no a lo pedido en el enunciado. Sabiendo que es x era igual a 18 y que en la función de restricción habíamos despejado el valor de y, que era 36 menos x, sustituimos y podemos obtener el valor de y, que es 18. Los dos números buscados son 18. Vamos a comprobar si esto cumple con el enunciado. Efectivamente, si los dos números los sumamos nos da 36. Y si hacemos la suma de sus cuadrados es 648. Si tomamos, por ejemplo, dos números inmediatamente superior e inferior, para que la suma siga siendo 36, la suma de sus cuadrados es 650, que es un valor mayor. Puesto que nos habían pedido que la suma de sus cuadrados sea mínima, pues en principio parece que lo cumple. Vamos a por otro ejemplito. Esta vez lo vamos a hacer un poquito geométrico. Vamos a construir una caja abierta de base cuadrada y cuyo volumen sea 256 litros. Nuestro objetivo, hallar las dimensiones para que la superficie y por tanto el coste sea mínimo. Primer paso, identificar las variables del problema. En nuestro caso es hallar, no en las dimensiones. Dibujemos la caja y las dimensiones. Si nos dice que es una base cuadrada, las dos dimensiones de la caja las podemos llamar x, y a la altura y, porque no tiene por qué coincidir con el valor de las dimensiones de la base. Segundo paso, encontrar la función a optimizar, maximizar o minimizar. En este caso, a minimizar, porque la superficie ha de ser mínima. Hagamos el desarrollo de esta figura. La base de la caja tiene dimensiones x y la altura y. Como lo que buscamos es que la superficie sea mínima, calculemos la función superficie, que va a quedar en función de x e y. La base de la caja tendrá una superficie de x por x cuadrado, y las tapas laterales, que son iguales, tendrá una superficie de x por y. Por tanto, la suma de estas dos expresiones nos dará la función a optimizar. Además, tiene que ser mínima, según nos dice el enunciado. Siguiente paso, encontrar la función de restricción. Una función que nos dé como dato el problema y que nos sirva para relacionar las dos variables. Fíjate que nos dice que el volumen es de 256 litros.
Muy bien, pues el volumen de esta cajita vendrá dada por el producto del área de la base por la altura, es decir, x cuadrado y. Y esto tiene que ser igual a 256. De esta expresión despejamos una de las dos, por ejemplo, y, que será 256 partido por x cuadrado. Lo sustituimos en nuestra función a optimizar y nos quedará x cuadrado más 4 por x y por y, que vale 256 partido por x cuadrado. Trabajemos con esta expresión, la desarrollamos y nos quedará x cuadrado más 1024 partido por x. Cuarto paso, calcular los máximos y mínimos de esta función. Para ello recuerda que tenemos que calcular en primer lugar la derivada. Derivamos x cuadrado, que es 2x, derivamos 1024 partido por x, que es menos 1024 partido por x cuadrado. Recuerda que esta es una función polinómica de exponente negativo. Tomamos esta función y la igualamos a 0. De aquí despejamos el valor de x y nos quedará que x es igual a 8 decímetros, puesto que estamos trabajando el volumen en litros. Nos falta comprobar si es un máximo o mínimo. Para ello calculamos la segunda derivada. Tomamos esta función y la volvemos a derivar. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 1024 partido por x cuadrado es 2 por 1024 partido por x al cubo. Sustituimos el valor que hemos obtenido para la x en esta función y nos da un resultado mayor que 0. No nos interesa el valor, nos interesa que sea mayor o menor que 0. Al ser mayor que 0, quiere decir que en x igual a 8 existe un mínimo relativo. Perfecto. Vamos a calcular el valor de y. Tomamos la expresión obtenida de la función de restricción, y igual a 256 partido por x cuadrado, y sustituimos en ella el x igual a 8. Nos quedará, por tanto, que y es igual a 4 decímetros. Último paso, interpretar los resultados. Comprobemos primero que el volumen efectivamente es 256 litros. Si nosotros hacemos 8 al cuadrado por 4, nos da 256. Además, como es un mínimo que hemos calculado anteriormente, cumple las condiciones de nuestro problema.